¡Kirasai! Venga, te cuento un cotilleo. ¿Ves esa parejilla de ahí del fondo? Pues se me ha ocurrido sonreírle al tipo cuando me ha dado las gracias por llevarle las bebidas y ella me ha echado una mirada asesina que yo pensaba que en cualquier momento se iba a convertir en una jania. ¿No sabes lo que es eso? Uy, pues te tengo que contar. Siéntate, siéntate. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Os cuento una anécdota. Hace muchísimo tiempo, y aquí podría utilizar eso de cuando los tigres fumaban en pipa coreano o el mukasi mukasi japonés, publiqué un artículo en mi blog que se tituló El demonio de los celos. Y para mi sorpresa fue el más plagiado de los que llegué a escribir. Tanto que si ahora os vais a la internet y buscáis, podéis encontrar algunas páginas donde está mi texto palabra por palabra. No se molestaron en cambiar una sola coma. Hubo gente que sí que lo hizo, hubo gente que al menos me citó como fuente, pero no busquéis el mío porque por motivos técnicos tuve que borrar aquel blog, pero conservo los archivos y conservo el artículo en cuestión. Siempre me he negado a retomar el tema porque, primero, aquellos plagios me fastidiaron muchísimo y segundo, que no me apetecía que me volviera a pasar. Lo que ocurre es que, claro, llega la Izakaya a mi vida, llega la semana de San Valentín y pienso que todo va a ser corazoncitos, historias cookies, que a mí me apetece más el hablar de qué pasa cuando la historia se tuerce, cuando no funciona, cuando no sale. Y luego que también he caído en la cuenta de que esta vez, si me quieren plagiar, allá cada quien, pero que sepan que no solo yo voy a darme cuenta, porque la gente de la Izakaya será testigo. Dicho esto, vayamos al tema. Y es que una mujer celosa en Japón es algo terrible. Tan terrible que es lo más peligroso que te puedes encontrar. Tan terrible que se convierte en un demonio. Y tan terrible que el Teatro No tiene no una, sino 11 máscaras diferentes para representarla. 11. Pero antes de llegar a ese nivel, muchas veces esa mujer celosa recurre a un ritual que no solo tiene que ver con los celos. También se puede utilizar para cualquier tipo de venganza. Me estoy refiriendo al Ushi no Toki Mairi, o también llamado Ushi no Koku. La traducción sería algo así como visita al templo a la hora del buey, o también oración en el templo entre las 2 y las 4 de la madrugada, que es el momento ese de la hora del buey. En sí esta frase tiene algo de irónico porque en realidad hay muy poco de oración y mucho de mala fe, porque al fin y al cabo lo que se busca es maldecir a una persona. Pequeña aclaración. Cuando hablamos de rituales de tipo exorcismo, maldiciones y demás, están relacionados con lo chamánico en Japón. Entonces nos estamos refiriendo al sintoísmo, que es la religión esta autóctona japonesa que os he comentado, que se presta bastante a este tipo de rituales. El del Ushi no Toki Mairi en concreto es bastante sencillo. La mujer en cuestión que se siente traicionada se va al templo a altas horas de la madrugada, vestida de blanco, color de luto. No es necesario que se meta ahí en el templo, en medio del patio, ahí a hacer el numerito. Puede ser en los alrededores. Y en uno de los árboles cercanos clava una figurita con forma humana, hecha con papel, hojas, ramas, que representa a la persona a la que se quiere maldecir. Pasados 7 días, se supone que la maldición o la muerte caerá sobre el individuo elegido. Como podéis suponer, a eso de las 3 de la mañana en tiempos antiguos,
no se lograba ver nada en absoluto y menos aún aciértale a dar a un clavo en un árbol. Así que dice la tradición que la primera mujer que llevó a cabo este ritual llevaba una vela en la boca. Yo sinceramente eso lo veo un poquito poco práctico. Podrás estar muy enfadada, podrás querer vengarte de todo Dios, pero, a ver, una vela en la boca, no. Así que el tema evolucionó en una especie de corona de hierro, en japonés kanawa, con unos ganchos en los que se clavan las velas para iluminarse durante la noche. El objeto ya existía. Esto es el típico apoyo de hierro que pones sobre las brasas para colocar una olla, una sartén para cocinar. Pues es ese, es un círculo sobre el que pondrías la olla, la sartén, lo que fuere, y 3 patas que apoyan sobre las brasas. Cuando tú quieres utilizar esto como una corona, le das la vuelta, te colocas la parte circular sobre la cabeza y le quedan los 3 pinchos. En esos 3 pinchos tú pones las velas y las enciendes. Lo cierto es que yo la primera vez que vi una figura llevando esto en un grabado japonés, un ukiyo-e, me recordó un montón al famoso sombrero de copa lleno de velas del pintor Francisco de Goya. Pero evidentemente no tiene nada que ver, aunque sí la función, que es iluminarse. Volviendo al tema, parece ser que este tipo de rituales para maldecir a una persona proceden de un tipo de danza mística que se llama Shinboku, de los monjes Yamabushi. Si habéis escuchado el monográfico sobre Narukami, comento un poquito sobre ellos. Era una gente rarísima que se iba por ahí a vivir a la montaña en plan ermitaño, con una serie de ritos normalmente relacionados con exorcismos, creación de amuletos protectores. Lo más parecido así que tenemos los occidentales sería un hechicero. La cuestión es que durante el periodo Edo, que va del 1603 al 1864 de nuestra era, muchas personas llevaban a cabo esta maldición sobre sus enemigos o superiores porque evidentemente la gente que tenía dinerito o que pertenecía a las clases altas estaban protegidos por los samuráis. Así que el único remedio que les quedaba a los pobrecitos que no tenían cómo llegar y cargarse al susodicho que les había ofendido era maldecirlos. Yo no sé si esto funcionaba o no, ¿eh? Yo aviso. El caso es que, funcione o no funcione, este ritual se sigue practicando en nuestros días. Y tú te puedes pasear por los alrededores de un templo shinto y si te fijas así muy bien, puedes encontrar los clavos en los árboles donde estuvieron los muñequitos de marras. Lo que pasa que, claro, ya han desaparecido porque están hechos de materiales perecederos. En cuanto llueve, nieva o un poco de viento, aquello se deshace. Y este tema, como todo en Japón, ha aparecido en manga, anime, películas, J-drama, videojuegos. Lo que pasa que en el teatro no. Existe precisamente una obra con este nombre, Kanawa. Una historia muy interesante porque nos da un poquito la pista de en qué situación se tenía que encontrar una mujer para tener que recurrir a semejante ritual y qué tipo de estado anímico la empujaba a ello. En el caso de Kanawa aparece un sacerdote del santuario de Kibune, que eso está en el monte Kurama en Kioto, y nos cuenta que tuvo un sueño acerca de una mujer que visita el santuario por las noches para realizar el ritual este del Ushi no Tokimairi. Los dioses han decidido que le van a conceder su deseo de convertirse en un demonio y él es el que tiene que darle las instrucciones de cómo llevarlo a cabo. Aparece la mujer en escena y nos habla de cómo sufre por un hombre que la ha engañado y de cómo se dirige todas las noches al santuario para rezar a los dioses y que le concedan una venganza. El sacerdote se acerca a la mujer, le habla de su sueño y le explica que para convertirse en ese demonio que llevará a cabo la venganza, debe vestirse y pintarse la cara de rojo. Además, debe de llevar una corona de hierro con velas en la cabeza. La mujer dice, ¿pero qué me estás contando? Yo no soy la del sueño. Lo que pasa que su aspecto la delata y está empezando a transformarse. El otro, que ve que esta mujer muy normal no es, huye asustado
Y pasamos al segundo acto de esta obra, en el que aparece el exmarido y nos explica cómo ha estado teniendo pesadillas y se dirige a visitar al famosísimo Onmyoji, maestro del Yin y el Yang, de los que ya hemos hablado algunas veces, también les llamamos geomantes, Abe no Seimei. A ver si él consigue ayudarle y decirle qué es lo que está pasando ahí. Ambos hablan y el Onmyoji le dice que el problema que tiene es su exmujer y que su vida corre peligro porque ésta está convirtiéndose y empezándose a transformar en un demonio. Seimei enseguida se pone manos a la obra, realiza un ritual y crea 2 muñecos a tamaño real, uno del exmarido y otro de la nueva mujer. Esa noche, la mujer, convertida ya en demonio, aparece en el dormitorio de la pareja mientras duermen. Nos explica a la audiencia su sufrimiento, su abandono, y agarra en ese momento por el cabello a la nueva esposa, que en realidad es un muñeco, tranquilidad, y la golpea con una maza que lleva en la mano. Cuando ha terminado, intenta golpear al marido, pero Seimei interviene y ella, ya sin poderes, huye diciendo que volverá. Esta es como el Terminator. I'll be back. En realidad, esta señora se ha convertido más que en un demonio, en una cosa que se denomina en Japón Hannya. Porque las mujeres celosas, al igual que los Obake, de los que ya os comenté algunas cositas cuando estuve hablando de los Kitsune, también tienen poderes mágicos especiales. Es más, los pueden utilizar tanto estando vivas como muertas. Principalmente se trata de un poder de transformación en demonio y la capacidad de que, si se muriera, su espíritu puede poseer a otra mujer para ejecutar su venganza. Esto lo vemos muy bien en la famosísima novela Genji Monogatari, donde la concubina del protagonista está embarazada, pero tiene una extrañísima enfermedad que la mantiene en cama. Genji contrata los servicios de un Onmyoji, no es Abe no Seimei, pero bueno... que le dice que en realidad es el espíritu de otra dama que Genji abandonó, que es lo que suele hacer este tío permanentemente en la obra. Para solucionar este follón, realizan un exorcismo que logra que el espíritu se manifieste ante ellos y les cuente su historia. Pero el problema es que después se convierte en una Hannya que les ataca y bueno, después de muchas cosas consiguen matarla. Es que no quiero ponerme a dar detalles ahora aquí porque es que la historia es bastante larga. Si queréis os leéis el Genji, yo es que ya sabéis que no soy nada fan. El aspecto más habitual de una Hannya, y la iconografía que os encontraréis por todas partes, es un rostro desencajado con cuernos y colmillos. Lo que pasa que no se limita solamente a la máscara, también se tienen que incluir una serie de ropajes especiales que nos están indicando su situación personal, su estado anímico y nos va dando claves de lo que es la vida interior del personaje, que a veces una máscara llega hasta donde llega. Y eso que precisamente en el teatro no se va jugando con las sombras, con las luces, con la posición de la máscara y te da bastante juego. Y realmente consigue sacarle toda una serie de expresiones muy interesantes, pero siempre tiene que ir acompañado con otras cosas. Entre ellas, el diseño del kimono, que me parece muy interesante porque son triángulos. Esos triángulos son el símbolo de la serpiente. Representan las escamas. Y es que la serpiente suele ser el animal identificado con los celos y las obsesiones de todo tipo. No solamente puede aparecer un personaje femenino con ese tipo de diseño en el kimono, también hay personajes masculinos y no tiene que ver con celos, tiene que ver con obsesiones. Porque la idea es que este tema les está comiendo por dentro. Y tanto le gusta este tema a los japoneses que el teatro no tiene una cantidad absurda de obras en los que aparece una mujer demente u obsesionada. Tanto que tienen una categoría propia que se llama kyoyo. En ella siempre aparecerá el espíritu atormentado de una mujer celosa. Y por supuesto, tienen diferentes niveles según los celos que están sintiendo. Así que el grado inicial, más así normalito, se llama Deigan.
Esto es una mujer que se siente engañada, pero no está segura, vamos, no tiene pruebas. Así que la máscara es simplemente que sus ojos y sus dientes se han vuelto dorados. El trocito de pelo que aparece pintado en la máscara está despeinado y lo que nos está mostrando es que sus sentimientos están alterados. Lo que pasa que, como no tiene la seguridad, todavía está dudando. Siguiente nivel, Hashihime. La mujer ya ha descubierto que el marido o la pareja están visitando a otra mujer. Está totalmente desatada y corre al templo para pedir a los dioses que la conviertan en un demonio y así poder castigar al marido infiel. El aspecto aquí ha cambiado bastante. El rostro, bajo el maquillaje blanco, se está empezando a teñir de rojo y no lo puede disimular porque la ira crece en su interior. En época Heian, que es de cuando datan más o menos todas estas obras de teatro no, las mujeres llevaban una capa bastante espesa de maquillaje blanco en la cara. Y en este caso, la máscara nos está mostrando ese maquillaje blanco, pero cómo la rabia contenida se está transformando en ese color rojo que se te pone en la cara cuando te enfadas y ni siquiera el maquillaje puede ocultarlo. Siguiente nivel, Shinya. Ahora ya tenemos el demonio serpiente que está en el interior de esta pobre mujer y se la va comiendo poco a poco. A veces es un poquito complicado distinguir esta máscara de la anterior, pero lo que podemos ver es que alrededor de la boca se dibujan unas escamas. Y después la transformación final en el demonio destructivo, la Hannya. Aquí ya no tenemos un ser humano, aquí lo que tenemos es un ser cruel, sediento de venganza. Y dentro de esta categoría hay un montón de variaciones de esta máscara. Podemos tener la Hannya roja, la Hannya anciana, la Hannya plateada que se dice Gindei Hannya, la Hannya dorada que es Kindei Hannya, todas al servicio de cada una de las obras a las que pertenecen y cada una de ellas indicándonos un estado diferente de conciencia, bueno, en realidad venganza, de la mujer celosa en cuestión. Porque os recuerdo, cada vez que veáis esa máscara, que además es que es omnipresente en todas partes, del rostro ese blanco con los cuernos y los colmillos y esa cara de mala leche, eso es una mujer. Pero es que Kitsune la he visto en un videojuego que no sé qué, que sí, que será un tío el que la lleve, pero que lo que está representando esa máscara es una mujer. Yo no pongo las normas. Pero es que resulta que los no sé qué ninja de no sé qué videojuego de no sé qué... Vamos a ver. Punto 1, los ninjas no existieron, lo siento mucho. Y punto 2, si llevaban esa máscara, poco iban a poder ver. Pero bueno. Punto 3, insisto, es una mujer. Una mujer celosa, pa' más señas. Y un ejemplo de protagonista que se convierte en demonio o Hannya es la historia de Musume Doyoji, la muchacha en el templo Dojo, que como siempre hay versión en teatro no, hay versión en teatro bunraku de marionetas y hay versión en kabuki. La historia comienza con un monje bonzo, que un bonzo es un tipo de monje budista que ha renunciado a todas las cosas terrenales. Sí, a todas. Todas. Digamos que es una especie de budismo extremo por el cual se supone que llegas antes a la iluminación. Bueno, pues este monje llamado Anchin era guapo no lo siguiente. Guapo de estos que lo ves y dices, ¿pero por qué te has hecho monje, hijo mío? Guapo de verlo y decir si es que los mejores o están ocupados o se hacen bonzos. Y como todo buen bonzo, Anchin había salido en un viaje de peregrinación hacia Kumano, que es una especie de cosa que suelen hacer aún a día de hoy, en plan viaje iniciático para encontrar su propia vía de iluminación y que se considera que sirve también como formación para el monje. Pero claro, un bonzo no posee nada. Y lo que tampoco posee es ni dinero, ni comida, ni la ropa que lleva. Así que siempre están dependiendo de lo que los demás quieran darles.
Normalmente van del templo A al templo B, pero si el viaje ha sido muy largo, y más en aquellos tiempos, imagínate, les podía caer la noche ahí en medio sin tener dónde cobijarse y muchas veces la gente los invitaba a entrar a su casa. Y esto es lo que le pasó a nuestro protagonista, porque ante la posibilidad de tener que dormir en la calle, no se lo pensó dos veces y aceptó el ofrecimiento de un noble que se llamaba Shoji Kiyotsugu para que durmiera en su mansión. Otras veces la historia nos cuenta que no era un noble, sino que era simplemente un comerciante y el palacio pues era un hostal. Ya os digo que versiones de esta historia hay unas cuantas y máxime dependiendo de cada uno de los teatros donde se represente. De todos modos, el hombre este, fuera lo que fuere, tenía una hija que era la hermosa Kiyohime. Ya sabéis, y os lo he explicado un montón de veces, que esto de hime tiene que ver con princesas y que principalmente lo que indica es una mujer de la nobleza. Así que la cosa esta de la versión de que están en un hostal, ahí flojea un poco, pero bueno. Cae la noche, Anchin se pone a meditar y unas versiones nos dicen que la joven lo ve y sufre el pedazo de flechazo más gordo que os podáis imaginar. Pero es que claro, tienes ahí un maromazo meditando en tu casa, ¿qué te va a ocurrir? Pues eso. Y de inmediato se marchó a su padre a preguntarle quién era el tío este que estaba ahí. Otra versión de los hechos dice que no es que ella le viera, sino que se cruzaron así como por un pasillo casualmente y que el flechazo fue por ambas partes. Hasta aquí más o menos todo bien. Es una chica joven que ve maromazo, se impacta, ¿cómo no? Pero el problema es que cuando le va a su padre le dice, oye, este tío que tenemos aquí, ¿esto de dónde ha salido? El padre, yo no sé si en cachondeo, yo no sé si porque estaba de la hija hasta las narices, ¿por qué? Pero va y le dice que ese es su prometido. Mire, señor padre de Kiyohime, bromas las justas, ¿sabe? Y claro, la muchacha estaba en una edad difícil, en una edad complicada. Las hormonas ya se sabe, los maromazos están para aprovecharlos. Y esa noche Kiyohime decide adelantar las cosas un poquito. Así que con nocturnidad y alevosía se le mete dentro del futón en la cama japonesa. Al, comillas, pobre monje, cierro comillas. De nuevo varias versiones sobre lo que ocurrió después. Que si ella había caído rendida porque él era un cara dura. Que si él cayó rendido porque ella era muy mala, que si la pasión se encendió entre ellos porque el reino de los sentidos es malísimo y hay que seguir la senda de Buda o ya ve lo que pasa. A la definitiva, esa noche ninguno de los dos tuvo frío. Pero al llegar la mañana, el bonzo, enamorado o no, puso pies en polvorosa. Vamos que se largó. Vamos que le hizo un simpa a la pobre Kiyohime. Lo que pasa que hay versiones que dicen que él le hizo promesa de que iba a llegar a Kumano, iba a colgar los hábitos y regresaría por ella. Lo que pasa que vete a saber si le mintió, si realmente tenía decidido eso, si fue una mentira piadosa. Eso ya es a gusto del consumidor. Aquí lo cierto es que el monje, con todo lo budista que era, se levantó por la mañana y se largó. Y tanto se largó que llegó a Kumano, terminó su peregrinaje y ahora tenía que volver a su templo por el mismo sitio por donde había venido. Y aquí Anchin ya nos está indicando que un poquito el pelo sí que se lo tomó a Kiyohime, porque en vez de volver por donde tocaba, tomó un desvío para no pasar por donde vivía la chica. Pero en ese tiempo que el monje había ido hasta Kumano y había vuelto, Kiyohime le había estado esperando más enamorada que nunca, encendida la pasión por un amor no correspondido. Y a medida que iba pasando y pasando el tiempo, se fue dando cuenta de que el monje le había tomado el pelo. Y como estos sitios son pequeñitos, al final terminó enterándose de que su amado acababa de pasar por el pueblo y ni siquiera se había molestado en decirle ni hola. La chica salió de casa sin pensárselo dos veces, decidida a perseguirle y supongo que a pedirle cuentas. Os podéis imaginar el estado anímico de esta muchacha. Traicionada, pero a la vez enamorada, pero a la vez dudando, pero llevada por la rabia.
Todos esos pensamientos cruzándole por la mente mientras ella va corriendo por el campo desesperada y creciendo un odio profundo en su interior. Kiyohime corre a través de los campos, Kiyohime corre a través del bosque, Kiyohime se rasga las vestiduras con las hierbas y con las matas, Kiyohime se despeina y Kiyohime va perdiendo poco a poco su famosa belleza. Cae la noche, ella llega junto al río y desde la orilla ve a Anchin montado en una barca alejándose. Ella empieza a gritar que por favor vuelva y él da orden al barquero de que bajo ningún concepto vuelva hacia la orilla. Vaya pedazo de monje budista este, ¿eh? Lo que no se había dado cuenta aquí el amigo Anchin es que esta chica ya no era un ser normal. El sentimiento de traición que había en su interior la había transformado por completo. Su cuerpo había cambiado de tal manera que bajo sus ropas ya no había dos piernas, era la cola de una serpiente, y su rostro se había deformado de tal manera que habían aparecido unos cuernos y unos colmillos. Así que esta serpiente gigantesca se lanzó al río. Y evidentemente comenzó a perseguir la barca donde estaba el monje. El bonzo logró cruzar y el único sitio donde encontró algo de refugio fue en el templo de Doyoji. El abad, una vez escuchada la historia de Anchin, le dice que tiene que refugiarse muy bien y que el único sitio donde seguramente no le encuentre será debajo de la campana del templo. Lo que pasa que esta serpiente no era muy normal, era un ser vengativo y precisamente tenía un olfato muy fino que le permitió localizar dónde estaba el monje escondido debajo de la campana. Así que este demonio serpiente se enrolló alrededor de la misma y con la cola empezó a golpear. Lo que pasa que el monje, asustado, muerto de miedo, decidió que no salía ni de coña de ahí. Y después de un tiempo, la serpiente exhaló una poderosísima llamarada que fundió tanto la campana como a ella y lo redujo a cenizas. Que aquí es donde tendría que haber acabado la historia de Kiyohime y Anchin. Pero ya se sabe que las mujeres celosas son poderosísimas y pasaron 400 años sin que el templo de Doyoji tuviera una campana y sin que se permitiera el acceso a ninguna mujer. Pasa el tiempo, las cosas se van olvidando, es que esto es una leyenda, ya se sabe, y los monjes fueron monedita a monedita, donativo a donativo, recogiendo dinero para comprar una nueva campana. Y ahí que me montan una pedazo de ceremonia para conmemorar la efeméride. Ahí están los monjes celebrando, todos muy contentos, y mientras tanto llega una muchachita a las puertas del templo. Y estos monjes que ya casi no se acuerdan de lo que había pasado, eso de no permitirles entrar, fíjate tú, qué chorrada. Una chavalita casi adolescente que no va a hacer. Para colmo va ella y les explica que es una shirabyoshi, esto es un tipo de bailarina a veces ceremonial, a veces no, y qué mejor que invitarla a pasar para que, aún encima, toda esta celebración se culmine con un baile ritual realizado por esta chica. Error, si es que son unos lilas. Porque claro, la muchacha pega un salto de estos así totalmente sobrenatural, se sube a la campana y desaparece. A partir de ese momento, cada vez que se la golpeaba, en vez de tener un sonido claro y profundo, eran gritos desgarradores. Se llegó a la conclusión de que había sido el espíritu de Kiyohime que había vuelto para impedir que los monjes tuvieran una nueva campana. Y la única opción que se les ocurrió para protegerse de semejante maldición fue enterrarla. Y ahí estuvo durante 200 años hasta que Toyotomi Hideyoshi decidió desenterrarla, ordenó que se transportara al templo de Myomanji y que se llevara a cabo una purificación con la lectura ininterrumpida del Sutra del Loto por los monjes de ese templo. Supuestamente con eso se logró liberar al espíritu atormentado de la muchacha que se había quedado allí atrapado y la campana quedó limpia. Si tenéis mucha curiosidad, sigue allí en el templo este. No la usan, obvio, pero allí la tienen.
A la definitiva, con esta historia, lo que aprendemos primero, a no hacer promesas de amor en vano, por favor. Y segundo, cómo funciona esto de la jania y cómo puede ser un elemento bastante peligroso a la hora de que una mujer lleve a cabo su venganza. Que parece siempre que tiene que tener un mayor peso específico el elemento masculino a la hora de este tipo de temas, de historias de venganza. Pero ya veis que en Japón la cosa está repartida. Además, unas historias que enseguida te das cuenta de que ellos tienen la culpa del 99.9% de la situación. Lo que no sé hasta qué punto las audiencias de la época se ponían de parte de la engañada en vez del engañador, porque toda la parte en la que la mujer, la esposa en Kanagawa, está explicándonos toda esa situación, todo ese dolor que vive por haber sido abandonada, por haber sido sustituida, es una confesión sincera de una persona que lo está pasando muy mal. Porque también nos tenemos que parar a pensar en que una mujer divorciada en ese momento y en esa sociedad perdía una cantidad de derechos absurda. Es cierto que durante el periodo Heian volvían a casa de sus padres si es que alguna vez salieron, que esa es otra, porque las casaban por coñas políticas y a veces ni siquiera llegaban a ver al marido más que, yo qué sé, el día de la ceremonia y poco más. Luego se divorciaban y las casaban con otro. Era todo maniobras políticas. Pero aún así, si realmente llegaba a haber en algún momento algún tipo de convivencia, relación... Que en el caso de Kanagawa ella está casada, pero este tipo de temas ya habéis visto en Genji cómo es una de las amantes abandonadas. No tiene por qué haber un papel por medio. Ya con la historia de la pobre chica esta Kiyohime, es que el monje ya le vale. Tío, apechuga. Tío, cumple. Que no sé vosotras, pero desde luego tienes unas ganas de que la serpiente esa espachurre ahí bien al monje que no veáis. Así que ya veis que una mujer japonesa celosa no es algo sencillo de llevar. Cuidadín ahí. Y que todo no son maripositas y florecitas. Lo que sí son maripositas y florecitas es cómo tratamos a nuestra gente en la izakaya. Así que, por favor, dadle al botoncito ese que dice seguir. Si ya lo estáis haciendo, corazoncitos, estrellitas, pulgares hacia arriba. Recomendadnos a otra gente, que no estaría de más. Si total es muy fácil recomendarnos porque tenemos nuestra página web, historiasdeunaizakaya.com. Allí está todo. Programas anteriores, nuestras redes sociales, enlaces a todos los servicios de podcast donde aparecemos, nuestro canal de Discord, nuestro Instagram. Pero si la tecnología no es lo vuestro, tranquilidad, tenemos medios muchísimo más tradicionales, entre comillas, como el email, historiasdeunaizakaya@gmail.com. ¿Que preferís el YouTube? Tenemos canal de YouTube. No hay ningún problema. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Yane. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. 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 Hey.